Los tallos de 4 ojos del profesor Clarkson se movieron nerviosamente mientras se dirigía a su clase de xenobiología a bordo de la nave de transporte. Su cuerpo morado, parecido al de una babosa, brillaba con lo que caritativamente podría llamarse transpiración, aunque parecía más como si se estuviera derritiendo bajo presión. Ahora, estudiantes, anunció Clarkson con su voz nasal, el planeta Verdonia representa la oportunidad perfecta para estudiar ecosistemas adaptativos en tiempo real. Claro, tiene una tasa de mortalidad del 99.7% para especies no nativas, pero estoy seguro de que todos estarán bien. Los 12 estudiantes, que representaban a diversas civilizaciones galácticas, asintieron con la confianza que solo se obtiene al no haber enfrentado nunca un peligro real. Estaba Zephyr, un ser cristalino de la nebulosa Prisma que podía atravesar la materia sólida. Kron, un gigante acorazado de los mundos de hierro cuyo caparazón podía desviar cañones de plasma. Wisp, una entidad gaseosa que podía volverse literalmente invisible, y otros 9, cada uno dotado de alguna ventaja evolutiva que los hacía teóricamente superiores a todo lo demás en la galaxia conocida. Luego estaba Jaque Martínez. Jaque estaba sentado en la última fila, el único humano en una clase llena de seres que podían volar, atravesar paredes o sobrevivir en el vacío del espacio. Era lo que el catálogo de la Universidad Galáctica llamaba cortésmente un estudiante de intercambio, aunque todos sabían que estaba realmente allí como una admisión de diversidad. Los humanos eran la especie más reciente en unirse a la comunidad galáctica, y francamente, nadie estaba seguro de por qué los habían invitado. Señor Martínez, dijo el profesor Clarkson, mirando a Jaque con desdén. Confío en que haya leído los protocolos de seguridad varias veces. Claro, profesor, respondió Jaque, sin levantar la vista de su tableta de datos, donde definitivamente no estaba leyendo sobre la fauna verdaniana. No toque las plantas. No beba el agua. No respire demasiado hondo. Y definitivamente no haga contacto visual con nada que tenga más dientes que un tiburón solitario. Varios estudiantes parlotearon con lo que parecía risa entre su especie. Pobrecito humano. Tan frágil, tan adorable en su ignorancia. La forma cristalina de Zephyr, Unk, brilló mientras hablaba. Profesor, ¿por qué trajimos al humano exactamente? No debería estar no sé, respirando en atmósfera terapéutica o algo así. Vamos, dijo Clarkson agitando un tentáculo con desdén. El programa de intercambio cultural terrestre nos exige incluir estudiantes humanos en nuestras expediciones. Además, será educativo para todos ustedes ver cómo una especie primitiva maneja la ciencia avanzada. Trabajo de campo. Jaque levantó la vista de su tableta de datos con una sonrisa que sugería que toda la conversación le parecía divertidísima. Especie primitiva, ¿verdad? Porque nada representa una civilización avanzada como un profesor que suda por la piel cuando se pone nervioso. Yo no sudo, protestó Clarkson. Secreto moco defensivo. Dedo de tomate. Mamá. Antes de que Clarkson pudiera responder, el transporte se estremeció violentamente. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en colores que dolían a la vista, y una voz automatizada anunció en 17 idiomas diferentes que estaban experimentando una falla catastrófica del motor y un descenso incontrolado inminente. Bueno, dijo Jaque con calma, cerrando su tableta de datos. Esto debería ser educativo. La nave atravesó la atmósfera de Verdania como un meteorito con problemas de adherencia, rebotó en 3 picos de montañas diferentes y finalmente se posó en lo que los lugareños probablemente llamaban una jungla, pero que cualquier persona razonable describiría como un infierno verde con problemas de humedad. Cuando el humo se disipó y las luces de emergencia parpadearon, la producción de moco defensivo del profesor Clarkson alcanzó niveles industriales. Dios mío, dijo. Gimió, consultando su escáner. Nos hemos estrellado justo en el corazón de la naturaleza salvaje de Verdana, el ecosistema más peligroso de este cuadrante. Todos vamos a morir de forma horrible.
Jake se desabrochó el arnés de seguridad y se puso de pie, al parecer el único que no sufría una crisis existencial. Vamos, profesor. ¿Dónde está ese optimismo científico? Es decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Como en respuesta a su pregunta, algo fuera de la nave estrellada emitió un rugido que sonó como un tren de carga discutiendo con un tornado. Varios estudiantes se desmayaron de inmediato, lo cual fue impresionante considerando que 3 de ellos técnicamente no tenían sistema nervioso. Madera, susurró el profesor Clarkson. Sería un acechador de la muerte rayado, el depredador máximo de Verdana. Pueden oler el miedo a 50 kilómetros de distancia. Jake miró por la portilla más cercana hacia la jungla alienígena que se extendía más allá. Árboles enormes se extendían hacia un dosel tan denso que bloqueaba el sol. Las enredaderas colgaban como trampas naturales. Y en algún lugar a lo lejos, algo definitivamente gritaba. Era el tipo de lugar que los folletos de viajes describirían como naturaleza virgen, justo antes de mencionar los requisitos del seguro de vida completo. Vaya, dijo Jake pensativo. Parece Luisiana en agosto, solo que con mejor iluminación. Lo que sucedió a continuación solo podría describirse como la demostración más costosa de la galaxia de la frase cada ser por sí mismo. Sepr fue la primera en abandonar la nave, literalmente. Su cuerpo cristalino brilló una vez antes de desintegrarse directamente a través del pasillo y desaparecer en la jungla como una bola de discoteca muy cara y presa del pánico. Mi estructura molecular me hace inmune a las barreras físicas, respondió con tono servicial. Buena suerte con tus técnicas primitivas de supervivencia. Kron fue el siguiente, usando su corpulencia blindada para simplemente abrir un agujero en el lateral del transporte. El caparazón de Krunk desvía todo el daño, anunció en tercera persona, porque aparentemente la evolución no había logrado corregir su gramática. Kron sobrevive a todo. Kron encuentra su propio camino a casa. Y con ese discurso inspirador, se abrió paso entre la maleza como un tanque viviente con el pensamiento estratégico de un pomo de puerta particularmente agresivo. Uno a uno, los demás estudiantes salieron. Wisp simplemente se evaporó y se alejó flotando por los conductos de aire. Los gemelos de Sigma Centauri activaron sus mochilas propulsoras y se lanzaron hacia lo que esperaban que fuera civilización. El estudiante acuático Glo, de alguna manera, produjo suficiente agua para crear un pequeño río y se alejó nadando a través de su propia inundación. Cada partida venía acompañada de un útil comentario sobre por qué su especie era claramente superior a las demás, especialmente a los humanos. Lo siento, Jake, gritó Nebula mientras se transformaba en algo que parecía una mezcla entre un pájaro y una mala decisión. Pero tengo sistemas de navegación integrados. Probablemente querrán quedarse con los restos y esperar el rescate. Ya saben, siendo tan frágiles y primitivos y todo eso. El profesor Clarkson, mientras tanto, había logrado activar la baliza de emergencia y ahora construía lo que generosamente podría llamarse un fuerte con cojines de asientos y negación. No se preocupen, estudiantes, gritó, aunque la mayoría ya se había ido. El rescate debería llegar en aproximadamente 72 a 96 horas, suponiendo que la baliza funcione y suponiendo que los equipos de rescate estén dispuestos a entrar en un mundo mortal de clase 5, lo cual probablemente no sea así. Jake se encontró solo en el transporte accidentado, escuchando los sonidos de sus compañeros de clase abriéndose paso a través de la jungla en 12 direcciones diferentes, cada uno convencido de que sus habilidades especiales lo salvarían. El profesor Clarkson se había encajado en lo que solía ser el armario de suministros y emitía suaves gemidos que sugerían que sus glándulas mucosas defensivas estaban trabajando a destajo. Entonces, dijo Jake a nadie en particular. Supongo que esta es la parte donde el frágil humano muere horriblemente mientras todos los demás usan su evolución superior para sobrevivir y prosperar. Afuera, algo rugió de nuevo, más cerca esta vez. El gemido del profesor Clarkson aumentó tanto en volumen como en intensidad. Jake recogió su mochila,
comprobó que su botella de agua seguía intacta y se dirigió a la salida. Bueno, profesor, voy a morir de forma horrible. Trate de no ahogarse en su propia mucosidad defensiva mientras no estoy. Espere, le gritó Claxon. ¿A dónde va? Los protocolos establecen claramente que, en situaciones de supervivencia, las especies menos adaptadas deben permanecer en el lugar del accidente. Jake se detuvo en la abertura rasgada que solía ser la puerta del transporte. Sí, sobre esos protocolos. Fueron escritos por personas que nunca han sobrevivido a nada, ¿verdad? Y con esa observación, Jake Martínez se adentró en el infierno verde de Verdana, convirtiéndose oficialmente en el superviviente menos probable de un grupo que incluía seres capaces de atravesar la materia, desviar armas de energía y fotosintetizar su propio alimento. Las apuestas en la Universidad Galáctica no habrían sido muy favorables. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque mientras todos los demás usaban sus sofisticadas ventajas evolutivas para meterse en problemas, Jake hacía algo que, al parecer, ninguna otra especie de la galaxia había pensado. Estaba prestando atención. Primero lo primero, refugio. Jake encontró un buen saliente junto a un árbol caído y unas rocas convenientemente ubicadas. No era elegante, pero protegería de la lluvia y proporcionaría una posición defendible. Mientras trabajaba, escuchó los sonidos distantes de sus compañeros de clase, descubriendo que una evolución superior no siempre se traduce en una planificación superior. Hubo muchos choques, algunas palabrotas alienígenas creativas y lo que sonaba como si Kron discutiera con un árbol. Después, agua. Lo que caía del cielo parecía bastante limpio, y las pastillas purificadoras portátiles de Jake acabarían con cualquier intruso microscópico. Instaló un sistema de recolección usando piezas del casco del transporte. Simple, efectivo y sin necesidad de habilidades especiales. La comida era más complicada, pero Jake había leído el informe de la misión. A diferencia de ciertos seres cristalinos que probablemente estén descubriendo ahora mismo que atravesar la materia no ayuda a identificar plantas comestibles, encontró algunas frutas que coinciden con la descripción de la base de datos de seguras para la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. Sabían a una mezcla entre manzana y arrepentimiento, pero eran calóricas. Jake se estaba preparando para lo que supuso que serían 72 largas horas cuando lo oyó. Un gruñido bajo que parecía provenir de todas partes a la vez. El tipo de sonido que hace que la columna vertebral quiera empacar y mudarse a otro cuerpo. A través de la maleza apareció el depredador más magnífico que Jake había visto jamás. Era aproximadamente del tamaño de un tigre. Si los tigres fueron diseñados por alguien que pensaba que los tigres normales no eran lo suficientemente impresionantes. Sus rayas cambiaban de color como una aurora viviente. Sus dientes parecían capaces de abrir latas. Y sus ojos contenían la clase de inteligencia que sugería que ya estaba sazonando mentalmente su próxima comida. Esto, se dio cuenta Jake, era un acechador de la muerte rayado, el depredador máximo que había puesto al profesor Claxon en estado de hiperactividad. La mayoría de los seres cuerdos habrían salido corriendo. El problema con esa lógica era que Jake había visto lo bien que le sentaba correr a sus compañeros. En cambio, hizo algo que lo habría hecho expulsar de cualquier curso de supervivencia respetable de la galaxia. Se quedó completamente quieto y observó atentamente a la criatura. El acechador mortal se apoyaba en su pata trasera izquierda. Tenía sangre seca en el flanco. Respiraba con dificultad. No era un depredador de caza. Era un animal herido que intentaba sobrevivir el día sin empeorar las cosas. «Hola, grandullón», dijo Jake en voz baja, sin hacer movimientos bruscos. «¡Qué día tan duro!». El acechador mortal movió las orejas hacia adelante. Inclinó la cabeza en un gesto casi curioso. Jake metió la mano lentamente en su mochila y sacó una de las frutas sospechosas. «Sabes, pareces hambriento, y apuesto a que sabes mucho más que yo sobre lo comestible de por aquí». Lanzó la fruta con cuidado,
dejándola a medio camino entre ellos. El acechador mortal la olió y luego miró a Jake con lo que casi podría describirse como sorpresa. Al parecer, interactuando, el contacto con las presas no solía ser tan interactivo. Mientras el depredador observaba la fruta, Jake observó mejor su herida. Tienes una herida horrible, amigo, y parece infectada. Buscó lentamente su botiquín de primeros auxilios. No soy veterinario, pero obtuve mi certificación de primeros auxilios en zonas silvestres porque, a diferencia de otros, leí los requisitos del curso antes de inscribirme. 20 minutos después, Jake se encontró aplicando antiséptico a la herida de una criatura que podría haberlo convertido en humano. El acechador de la muerte yacía pacientemente inmóvil, emitiendo ocasionalmente suaves ruidos que parecían más ronroneos que gruñidos. Aquí tienes, dijo Jake, aplicando el último vendaje. Tendrás que mantener eso limpio, pero deberías curarte bien. Por cierto, tienes una excelente estructura ósea. Muy intimidante. El acechador de la muerte se levantó, probó su peso en la pata tratada y luego hizo algo que habría desmayado a los xenobiólogos de toda la galaxia. Golpeó su enorme cabeza contra el hombro de Jake en lo que era sin duda un gesto de gratitud. Sí, de nada, dijo Jake, rascándose detrás de las orejas, que eran más grandes que su cabeza. ¿Sabes qué? Me recuerdas al gato de mi vecino. La misma actitud, la misma confianza, solo que aumentada en 1000%. Creo que te llamaré Mittens. El recién bautizado Mittens emitió un sonido que sugería aprobación o el comienzo de una indigestión. De cualquier manera, cuando Jake se instaló para pasar la noche en su refugio improvisado, tenía un depredador máximo de 270 kilos acurrucado a su lado como la manta de seguridad más peligrosa de la galaxia. Afuera, los sonidos de las continuas aventuras de sus compañeros de clase en Superior Evolution resonaban en la jungla. Definitivamente alguien quedó atrapado en algún lugar. Alguien más estaba discutiendo con la fauna local y el profesor Claxon seguía emitiendo sus suaves gemidos entre los escombros. Jake cerró los ojos y trató de dormir un poco. Mañana, pensó, sería un día interesante. Jake se despertó a la mañana siguiente y encontró a Mittens sentado en la entrada del refugio como un guardia de seguridad peludo con problemas de compromiso. El de Aztalker aparentemente había pasado la noche escuchando los grandes éxitos de la jungla, que parecían consistir principalmente en estudiantes extraterrestres que descubrían que la evolución no los había preparado para todo. Buenos días, Mittens, dijo Jake, rascando detrás de las orejas del enorme depredador. Dormir bien. Porque parece que algunos de nuestros compañeros de clase tuvieron una noche más difícil que un pasajero de una aerolínea de bajo coste. Mittens hizo un sonido que Jake decidió interpretar como aprobación. Luego dio una palmadita para dejar caer algo a sus pies. Era una fruta, perfectamente madura y definitivamente no uno de los especímenes cuestionables que Jake había encontrado el día anterior. Ah, entonces ahora me traerás el desayuno. ¿Qué sigue? ¿Debo presentar mi declaración de impuestos? Jake le dio un mordisco a la fruta. En realidad sabía más como algo que pertenecía a la comida que como algo que pertenecía a un castigo. ¿Sabes qué, grandullón? Creo que este es el comienzo de una hermosa asociación. Su primera misión de rescate llegó gracias al angustiado lamento de Sepr que resonó entre los árboles. Siguiendo el sonido, Jake y Mittens encontraron a la estudiante cristalina atrapada a la mitad del tronco de lo que parecía ser un árbol hecho del mismo mineral que su cuerpo. Ella quedó exactamente al 50% dentro del maletero, sin poder avanzar ni retroceder. Oh, gracias al cosmos, gritó Sepr cuando los vio. Jake, estoy atrapado. La estructura cristalina del árbol interfiere con mi capacidad de desfase. Llevo 14 horas atrapado aquí. Jake caminó alrededor del árbol, examinando la situación, mientras Mittens se sentó a observar con lo que parecía sospechosamente diversión. Déjame adivinar. Te adentraste en el árbol sin comprobar primero de qué estaba hecho.
Mi especie no necesita comprobarlo, dijo Sepr a la defensiva. Podemos atravesar cualquier cosa, excepto cosas que aparentemente están hechas del mismo material que tú. Jake sacó su kit de herramientas de emergencia y comenzó a examinar la estructura del árbol. Es como intentar superarte a ti mismo. Física básica, realmente. No me des lecciones de física. Eres solo un humano primitivo. Jake continuó su examen, ignorando el insulto. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Este árbol crece en segmentos. ¿Ves estas articulaciones naturales? Voy a crear un pequeño espacio aquí quitando algunos de los depósitos minerales. Empezó a quitar con cuidado la corteza cristalina con una herramienta de metal del accidente. La brecha será lo suficientemente amplia como para permitirte retroceder gradualmente. Después de 20 minutos de cuidadoso trabajo, Zephyr salió del árbol como un corcho de una botella y aterrizó en un montón indigno. ¿Cómo supiste que eso funcionaría? Leí el estudio geológico en la sesión informativa de la misión. ¿Conoces la parte aburrida que explica la composición mineral del planeta? Jake la ayudó a ponerse de pie. Quizás la próxima vez intenta mirar antes de saltar o desfasar. Lo que sea. Su siguiente rescate fue Krunk, cuya piel blindada superior lo había llevado a una situación que caritativamente podría describirse como espectacularmente estúpida. Lo encontraron boca abajo en un pantano. Su pesado caparazón lo había hecho hundir como un ancla muy ruidosa y quejosa. Krunk está atascado, anunció como si esto no fuera inmediatamente obvio. La armadura de Curon, demasiado pesada para el pantano. Sí, puedo verlo. Jake estudió la situación. Kron estaba a unos 15 pies en el pantano, demasiado lejos para alcanzarlo directamente. El problema de estar construido como un tanque es que los tanques no flotan. Jake fabricó una cuerda con enredaderas y escombros. Luego pidió a Mittens que lo ayudara sirviendo como punto de anclaje mientras él se acercaba a Krunk. Les tomó una hora de cuidadosas maniobras, pero lograron poner al estudiante blindado boca arriba y sobre tierra firme. ¿Cómo salió Krunk sin ayuda humana? Krunk preguntó genuinamente desconcertado. No lo haces. Jake respondió. Ese es el punto. El rescate de Wisp fue particularmente entretenido. El estudiante gaseoso había quedado atrapado en lo que los lugareños probablemente llamaban una trampa de viento, una formación natural que creaba una corriente de aire circular. Wisp giraba como un tornado muy filosófico, incapaz de escapar de la brisa perpetua. Esto es muy vergonzoso, gimió Wisp mientras pasaba rápidamente. Estoy siendo derrotado por el clima. Jake estudió la formación rocosa que creaba la trampa de viento y luego comenzó a colocar rocas estratégicamente para redirigir el flujo de aire. Física, le explicó a Mittens, quien observaba con la paciencia de un depredador que había decidido que el entretenimiento de hoy era mejor que cazar. Si alteramos el patrón, nuestro amigo gaseoso podrá flotar libremente. Uno a uno, Jake y Mittens se abrieron paso entre los estudiantes alienígenas dispersos. Encontraron al estudiante acuático, Glow, intentando desesperadamente mantener una burbuja de agua a su alrededor mientras su río improvisado se evaporaba con el calor. Jake le enseñó a encontrar manantiales naturales y a crear una fuente de agua sostenible usando la gravedad e ingeniería básica. Los gemelos de Sigma Centauri habían estrellado sus mochilas propulsoras contra un acantilado y colgaban boca abajo de un árbol, discutiendo sobre quién tenía la culpa. Jake armó un sistema de poleas con los restos del accidente y los bajó sanos y salvos. Cada rescate seguía el mismo patrón. La habilidad alienígena superior mete a los estudiantes en problemas. El ingenio humano los saca de apuros. Y cada vez, el estudiante rescatado miraba a Jake con creciente desconcierto. No lo entiendo, dijo Nebula después de que Jake desenredara su forma transformada de un carnívoro. Planta que la había confundido con el almuerzo. Se supone que eres el débil, el pasivo. Jake estaba revisando sus guantes para ver si tenían alguna herida de su última aventura de rescate.
El acechador de la muerte había demostrado ser invaluable, usando su fuerza y conocimiento local para ayudar en maneras que ninguna cantidad de especialización evolutiva podría igualar. Sí, sobre eso. Verás, el problema es que todos ustedes evolucionaron para ser muy buenos en una cosa específica. Pero a la evolución en realidad no le importa si eres una persona integral. Solo le importa si puedes sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirte. Pero tenemos habilidades superiores, protestó Sepr. Evolución avanzada. Tienes optimización, corrigió Jake. Como un coche deportivo que puede ir muy rápido en una carretera lisa, pero se desmorona en el momento en que pasa por un bache. Los humanos somos más bien como camionetas. No somos los más rápidos ni los más fuertes, pero podemos transportar tus cosas, conducir por el barro y aún así llevarte a casa al final del día. Mientras regresaban al lugar del accidente con su grupo de compañeros de clase rescatados, Jake no pudo evitar notar lo silenciosos que se habían vuelto todos. Las ventajas evolutivas superiores que habían parecido tan impresionantes en la universidad parecían menos impresionantes después de pasar un día siendo rescatados por el humano primitivo y su mascota, un depredador máximo. Además, añadió Jake, rascándole a Mittens detrás de las orejas. Recibí ayuda. Resulta que hacer amigos también es una habilidad de supervivencia. ¿Quién lo diría? Mittens retumbó contento, aparentemente complacido con su nuevo rol como asistente de rescate y apoyo emocional de Dead Stoke. Detrás de ellos, 12 estudiantes extraterrestres caminaban en un silencio contemplativo, cada uno presumiblemente reconsiderando sus suposiciones sobre las especies primitivas y la evolución avanzada. Cuando finalmente regresaron al lugar del accidente, encontraron al profesor Claxon exactamente donde Jake lo había dejado, encajado en el armario de suministros, rodeado por una fortaleza de cojines de asiento que parecía haber sido diseñada por alguien que estaba teniendo un ataque de ansiedad. La producción de moco defensivo del profesor había alcanzado niveles tan impresionantes que prácticamente estaba nadando en sus propias secreciones de estrés. Oh, gracias al vacío cósmico. ¿Estás vivo?, balbuceó Claxon al ver que el grupo se acercaba. Entonces sus 4 nalgas se enfocaron en Jake, que caminaba junto a lo que claramente era un acechador de la muerte rayado, y sus glándulas mucosas se activaron. Martine, aléjate de esa criatura. Nos va a devorar a todos. Relájate, profesional, dijo Jake, dándole a Mittens una palmadita tranquilizadora. Este es Mittens. Está entrenado para hacer sus necesidades en casa. Bueno, entrenado en la jungla. Lo que sea. Guantes de boxeo. La voz del profesor Claxon subió unas 3 octavas. Nombra al depredador máximo de Verdenia, Mittens. Le gusta, Jake se encogió de hombros. ¿Verdad, grandullón? Mittens respondió acercándose a los escombros y dejando una colección de objetos a los pies de Jake. El grupo reunido se quedó mirando con asombro cómo se revelaba la sala del acechador de la muerte. Varias variedades de frutas exóticas, lo que parecían plantas medicinales, una especie de formación cristalina que brillaba suavemente en la penumbra, y lo que sospechosamente parecía un estudio ecológico completo de especímenes. ¡Ay! En nombre del Consejo Galáctico, recogiste todo esto, chilló el profesor Claxon, saliendo de su fuerte de cojines para verlo mejor. Estos son especímenes increíblemente raros. Solo el musgo luminoso vale más que mi salario anual. Y estas frutas provienen del bosque eterno, que se supone está custodiado por criaturas tan peligrosas que expediciones de investigación enteras han desaparecido intentando encontrarlas. Jake cogió uno de los especímenes brillantes y lo examinó con indiferencia. Ah, estos. Sí, Mitones sabía dónde encontrarlos. Resulta que cuando eres amigo del superdepredador local, está encantado de mostrarte su territorio. ¿Quién hubiera pensado que hacer aliados sería útil en un entorno desconocido? Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas que sugerían que empezaban a comprender lo mucho que habían calculado mal la situación. Sepr fue el primero en expresar lo que todos pensaban.
¿Quieres decir que mientras todos luchábamos por sobrevivir usando nuestras ventajas evolutivas, tú estabas qué? ¿Haciendo una visita guiada? Prácticamente. Jake sacó un bloc de datos y les mostró notas detalladas con bocetos y observaciones. He documentado 17 nuevas especies de plantas, he mapeado las fuentes de agua locales, he identificado patrones de migración estacional para 6 especies animales diferentes. He descubierto que todo eso de la tasa de mortalidad del 99,7% es una completa tontería. Al profesor Clark casi se le hacen nudos en los ojos. Imposible. Los modelos estadísticos lo demuestran claramente. Los modelos estadísticos, interrumpió Jake, se basan en la suposición de que los visitantes de este planeta harían exactamente lo que hicieron todos. Entrar en pánico e intentar usar habilidades especializadas que no funcionan en un entorno desconocido. Pero aquí está el problema con las estadísticas, profesor. Son tan buenas como las suposiciones en las que se basan. Jake señaló a sus compañeros reunidos. Sepri intentó atravesar todo sin comprobar de qué estaba hecho. Kron intentó abrirse paso a empujones por terrenos que requerían delicadeza. Todos usaron sus supuestas fortalezas sin considerar si realmente eran útiles aquí. Pero solo eres un humano, protestó Nebula. Sin habilidades especiales, sin ventajas evolutivas. ¿Cómo triunfaste donde nosotros fracasamos? Jake los miró como si le hubieran pedido que explicara por qué el agua estaba mojada. Como no tengo habilidades especiales, tuve que pensar en lo que hacía. Cuando no puedes atravesar paredes ni desviar armas de energía, aprendes a prestar atención a cosas como la física básica, las condiciones locales y, no sé, a leer el informe de la misión. Sacó su botella de agua, que todavía estaba medio llena de agua limpia y purificada, mientras todos corrían de un lado a otro intentando usar habilidades que no se ajustaban a la situación. Estaba haciendo cosas humanas aburridas como buscar refugio, asegurar fuentes de agua y hacerme amigo de los lugareños. El profesor Clarkson recogió una de las plantas medicinales con tentáculos temblorosos. Es una raíz curativa verdaniana. ¿Tienes idea de lo valiosa que es? Las compañías farmacéuticas llevan décadas intentando sintetizar este compuesto. Sí, Mittens me mostró dónde crecen. Hay una arboleda entera a unos 2 km al norte de aquí. Al parecer, los acechadores de la muerte los usan cuando se lastiman. Jake rascó detrás de las orejas de Mitten, ganándose un gruñido de satisfacción. Resulta que los superdepredadores son bastante inteligentes con estas cosas. ¿Quién iba a decir que hacerse amigo de los lugareños te daría acceso al conocimiento local? El silencio que siguió fue el sonido de 2 estudiantes alienígenas dándose cuenta simultáneamente de que toda su comprensión de la supervivencia y la evolución podría necesitar una revisión seria. El humano, el frágil, primitivo, supuestamente inferior, no solo había sobrevivido mejor que cualquiera de ellos, sino que había prosperado. Y lo había hecho con nada más que habilidades básicas para la resolución de problemas y el concepto revolucionario de tratar a otras especies con respeto en lugar de miedo. Así que Jai siguió disfrutando del momento mientras todos demostraban su superioridad evolutiva al quedar atrapados en árboles, ciénagas y corrientes de viento. Yo mantenía conversaciones productivas con el ecosistema y documentaba descubrimientos que revolucionarán nuestra comprensión de la biología verdaniana. Señaló a Mittens, quien se acicalaba con la confianza despreocupada de un depredador ápice que ha encontrado el propósito de su vida como animal de apoyo emocional. Y conseguí un amigo de 270 kilos con un excelente conocimiento local y una disposición sorprendentemente amable. El profesor Clarkson miró las lecturas de su escáner, luego la colección de especímenes, luego a Jake, luego al acechador de la muerte, que ahora estaba tumbado boca arriba recibiendo caricias en la barriga del estudiante humano. Su producción de moco defensivo se había reducido a un mero goteo, probablemente porque su cerebro estaba demasiado ocupado recalibrando todo lo que creía saber sobre supervivencia, evolución y las capacidades relativas de las diferentes especies. Señor Martínez,
dijo lentamente, creo que debo revisar mi evaluación de la capacidad de supervivencia humana. ¿Tú crees? Respondió Jake con una sonrisa que sugería que se estaba divirtiendo demasiado con la situación. Pero bueno, al menos ahora tienes datos reales con los que trabajar en lugar de solo suposiciones sobre las especies primitivas y sus supuestas limitaciones. 3 semanas después, de vuelta en la Universidad Galáctica, el profesor Clarkson se presentó ante el comité de revisión académica, con el aspecto de alguien a quien le hubieran pedido que explicara por qué su comprensión fundamental de la biología evolutiva había sido trastocada por un estudiante de intercambio de primer año y su depredador ápice de apoyo emocional. Bueno, déjame entender esto correctamente, dijo la decana Borak, con sus rasgos insectoides resonando con lo que podría haber sido diversión. Tu expedición de campo a un mundo mortal de clase 5 resultó en 0 bajas, descubrimientos científicos revolucionarios y la domesticación exitosa del depredador ápice del planeta por un humano. Eso es técnicamente correcto, admitió Clarkson, pues afortunadamente su producción de moco había vuelto a la normalidad. Sin embargo, me veo obligado a señalar que el enfoque del señor Martínez fue altamente poco ortodoxo e infringió todos los protocolos de seguridad establecidos. Los protocolos de seguridad que resultaron en que 11 de sus estudiantes necesitaran ser rescatados. Las mandíbulas del decano Borax volvieron a chasquear mientras el estudiante humano no solo sobrevivió de forma independiente, sino que rescató activamente a sus compañeros. Al fondo del aula, Jake estaba sentado con los mitones acurrucados junto a su silla. El acechador mortal se había adaptado sorprendentemente bien a la vida universitaria. Aunque el equipo de seguridad del campus aún se estaba acostumbrando a tener un depredador de 270 kilos asistiendo a clases de xenobiología comparativa, Mittens llevaba un chaleco de servicio que decía apoyo emocional, depredador ápice en 17 idiomas diferentes, porque aparentemente incluso en una civilización galáctica avanzada la burocracia aún requería papeleo. Además, continuó el decano Borak, tengo entendido que el informe de campo del señor Martínez ha sido solicitado por el Consorcio Farmacéutico Galáctico, el Departamento de Estudios Xenobiológicos y la División de Estudios Coloniales. Su documentación de las interacciones del ecosistema verdaniano aparentemente ha revolucionado nuestra comprensión de las estrategias de supervivencia en los mundos de la muerte. Jake levantó la mano. En realidad, decano, yo no diría que he revolucionado. Nada. Simplemente hice lo que hacen los humanos. Presté atención, hice amigos y no asumí que ser diferente de la fauna local significaba tener que luchar contra todo lo que encontraba. Sí, los ojos compuestos del decano Vortex se centraron en él. A propósito, su enfoque de hacerse amigo de lo que se clasificó como un depredador ápice imposible de domesticar ha causado un gran revuelo en el departamento de xenozoología. El profesor Chitlik ha solicitado una revisión completa de nuestro sistema de clasificación de depredadores. Mittens eligió ese momento para demostrar su naturaleza imposible de domesticar rodando y presentando su vientre para que le rascaran. Jake accedió, lo que provocó que varios miembros del comité de revisión tomaran notas sobre patrones de vínculos interespecies sin precedentes y la revisión de los paradigmas de supervivencia en entornos hostiles. El aspecto más interesante, continuó el decano Borak, es que la tasa de éxito del señor Martínez parece estar directamente correlacionada con lo que antes considerábamos las desventajas de su especie. Sin armadura natural, sin habilidades especiales, sin especializaciones evolutivas. Sin embargo, estas aparentes debilidades demostraron ser fortalezas en un entorno impredecible. El profesor Clarkson se removió incómodo. Sigo sosteniendo que sus métodos fueron poco científicos. Hacerse amigo de la fauna peligrosa no es una metodología de investigación reproducible. De hecho, intervino el profesor Jake. Lo es totalmente. He estado trabajando con el departamento de Intercell para desarrollar un nuevo plan de estudios, xenobiología práctica. ¿Por qué leer el manual y no asumir que todo quiere matarte conduce a mejores resultados que los complejos de superioridad evolutiva? Es un título provisional.
El comité de revisión estalló en lo que Jake había aprendido a reconocer como risas alienígenas en 17 especies diferentes. Las mandíbulas del decano Vortax chasqueaban tan rápido que parecían aplausos. A la luz de estos resultados sin precedentes, el decano Vorak anunció que la universidad está estableciendo un nuevo departamento de técnicas aplicadas de supervivencia humana con el señor Martínez como nuestro primer especialista en mundos de la muerte. Sus métodos poco convencionales se estudiarán y, cuando corresponda, se incorporarán a nuestros protocolos estándar de supervivencia. Jake miró a Mittens, que ahora estaba completamente patas arriba y ronroneando como un terremoto peludo. ¿Lo oyes, amigo? Oficialmente somos lo suficientemente raros como para tener nuestro propio departamento. Además, el decano Vortak continuó. Señor Martínez dirigirá la expedición de estudios de campo avanzados del próximo semestre a Carus Prime. Solo está clasificado como un mundo de muerte de clase 3, por lo que debería ser perfectamente seguro para alguien con sus calificaciones únicas. Clase 3. Jake rascó detrás de las orejas de Mitten, lo que provocó que el acosador de la muerte emitiera alegres ruidos retumbantes que probablemente se registraban en equipos sísmicos en todo el campus. ¿De qué tipo de depredadores ápice estamos hablando? Arañas cristalinas gigantes, creo. Completamente indomable, según todas las investigaciones existentes. Jake y Mittens intercambiaron una mirada mientras Jake miraba a Mittens. Mittens todavía estaba boca abajo recibiendo caricias en la panza, pero Jake estaba bastante seguro de haber detectado una sensación de anticipación en esos grandes ojos color ámbar. Luchadores. Bueno, Mittens, parece que tendrás nuevos amigos con los que jugar. Mientras el comité de revisión continuaba sus debates sobre cambios de paradigma y revisiones curriculares, Jake no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado de ser la frágil carga que nadie esperaba que sobreviviera a su primera expedición de campo. Ahora, aparentemente él era el hombre indicado para hacerse amigo de las cosas que se suponía que lo matarían. Decidió que era una carrera bastante buena para un humano primitivo sin ninguna habilidad especial. Especialmente cuando se trataba de un depredador máximo de 600 libras que también era el animal de terapia más intimidante de la galaxia. El universo, pensó Jake mientras Mittens finalmente se daba la vuelta y se acomodaba para una siesta, era un lugar mucho más amigable cuando te molestabas en hablar con él en lugar de asumir que estaba ahí para atraparte. Y en algún lugar en el fondo de su mente, ya se estaba preguntando qué tipo de oportunidades de amistad podría ofrecer una araña cristalina gigante a un humano dispuesto a acercarse a ella con suministros básicos de primeros auxilios y un interés genuino en no ser comido. Después de todo, razonó, si vas a ser la especie extraña de la galaxia, más vale que te inclines hacia